Escucha este dato. El 0,06% que más gana, que son 11.900 personas con rendimientos de más de 601.000 euros al año, paga el 8% de todo lo que se recauda por IRPF. Es gente que paga 130 veces más de lo que pagaría si hubiera un impuesto proporcional. Sin embargo, para la ministra Chiqui Montero, el sistema tributario no es suficientemente progresivo. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales. Soy @Diego Barceló, tanto en Instagram como en Twitter. Y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. La primera noticia económica de la semana tiene que ver con los datos de afiliación, paro registrado y contratos del mes de febrero. Es un misterio todavía por aclarar cómo es posible que la afiliación a la Seguridad Social lleve 3 meses consecutivos creciendo a un ritmo superior al 4% interanual, cosa que no pasaba desde junio del 2006, hace 15 años. ¿Y por qué te digo que llama la atención que la afiliación crezca más del 4%? Porque si comparamos, por ejemplo, el último trimestre de 2021 con el último trimestre de 2017, o sea, 4 años, encuentras que la producción industrial es ahora un 3% menor a la de hace 4 años. Sin embargo, el empleo industrial es un 4% mayor. Es decir, se produce un 3% menos con un 4% más de gente. Si en lugar de la producción industrial miramos el PIB, encontramos una discrepancia similar. ¿Por qué? Porque el PIB es unas décimas inferior al de hace 4 años, pero el empleo es casi un 7% más alto. Si del 1.200.000 puestos de trabajo que se crearon en estos 4 años, descontamos los 415.000 empleados públicos más, que es una tercera parte de todo el empleo creado, y quitamos además los más de 115.000 asalariados que todavía están en ERTE, igual nos queda un crecimiento del empleo privado de más de 700.000 personas, es decir, un crecimiento de casi el 4%. Y te repito, un crecimiento del empleo de casi el 4%, con un PIB estancado, porque es un poco menor que el de hace 4 años, es algo que no cierra. Evidentemente, no podemos pensar que ese empleo surge por una cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque tuvimos en el interín, digamos, en todo este periodo, la crisis de la pandemia, la crisis esta hora de la guerra, y sobre todo tenemos un gobierno que no hace nada por generar confianza, porque está, digamos, como en su propia realidad. Te doy un ejemplo que muestra cómo este gobierno, afecto a la propaganda y la mentira, gestiona los temas. Hace un año, en febrero, si tú tomabas todos los contratos que se habían hecho, tenías que el 11% eran por contratos indefinidos. O sea, 1 de cada 10 contratos, redondeando, era de carácter indefinido. Ahora, en febrero del 2022, con un contexto económico igual o peor, tienes que el 22% de los contratos son de carácter indefinido, es decir, 1 de cada 5.
¿Y esto cómo es posible? Porque con la contrarreforma laboral que aprobó el gobierno, auspiciada por Yolanda Díaz, se impulsó la contratación a través del contrato fijo discontinuo. Este es un contrato por el cual una persona está vinculada con la empresa a pesar de que solo trabajen en la misma un determinado periodo del año. Y por supuesto solo cobra los periodos en los que trabaja. Por ejemplo, trabaja durante todos los meses de verano y el resto del año no cobra nada, pero tiene la seguridad de que va a volver a trabajar ahí mismo en el siguiente verano. Entonces, este gobierno trilero dice que ha reducido la temporalidad, pero en realidad para el trabajador no cambió nada, trabaja las mismas horas que antes. Lo que cambió fundamentalmente fue el nombre del contrato, que antes se llamaba contrato temporal y ahora se llama contrato fijo discontinuo. Pero ese cambio al gobierno le sirve para su propaganda, en definitiva. Siempre te hablo y de manera negativa sobre el salario mínimo. Y si tú miras los datos de empleo, encuentras que en el caso del sector agrario y de las empleadas del hogar, están sintiendo los efectos negativos de la subida exagerada y desproporcionada del salario mínimo. Solo en febrero, entre el agro y las empleadas del hogar, se perdieron más de 22.000 empleos. Y en los últimos 12 meses han perdido más de 50.000 puestos de trabajo, que se han perdido por la irresponsabilidad y la demagogia de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, que sube el salario mínimo a un nivel que familias y empresas pequeñas no pueden pagar. Fíjate lo siguiente. En febrero trabajaron en el campo 1.100.000 personas. Fueron menos de las que trabajaron en el mismo mes de 2002, hace 20 años. ¿Sí? Esa es la realidad del campo. Trabaja en el campo menos gente que hace 20 años. Desde que gobierna Pedro Sánchez, 1 de cada 18 empleos agrarios se perdió. 1 de cada 18 empleos agrarios se perdió. Esa es la realidad del empleo. En cuanto a los parados, en este momento hay un poco más de 3.100.000. Pero si le sumas los 115.000 y pico que están en ERTE, te quedan que hay en paro 3,2 millones de personas, que es más o menos lo mismo que había en febrero del 2020, es decir, antes de la pandemia. Pero el dato más revelador es que si tú sigues mirando para atrás la serie de datos históricas, te encuentras que es un número más alto del que había cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, cuando entró, como siempre te digo, cuando entró a la Moncloa por la ventana. Entonces, aunque el gobierno saca pecho y habla de sus logros, cualquier persona sensata, que en el gobierno no hay muchos, se llamaría a la prudencia. Primero, porque como te decía, se da cuenta cualquier persona que cambiando el nombre de los contratos tú no resuelves el tema de la temporalidad. Segundo, por la humildad que debería tener un gobierno que en casi 4 años no ha logrado reducir el número de parados. Tienen la excusa de las crisis, y la pandemia y ahora la guerra. Pero yo digo, ¿y si el gobierno hubiera gobernado bien, hubiera bajado los impuestos en vez de subirlo, hubiera sido un gobierno confiable, que hubiera tenido las cuentas públicas un poco más ordenadas, etcétera, etcétera, que no hubiera hecho contrarreformas? ¿En qué punto estaría el paro? Mucho menos, vale. Y el problema de fondo es el que ya te vengo mencionando, pero es tan importante y tan grave que merece la pena insistir. Y es que cuando el empleo crece más deprisa que la producción,
lo que pasa es que está cayendo la productividad, es decir, que cada trabajador de media produce menos que antes, y eso es evidentemente insostenible. Entonces, el misterio por aclarar que te decía al principio es saber cuánto aguantarán las empresas con una productividad en descenso antes de que tengan que compensarlo por otras vías, sea reducción de salario, reducción de otros costes o reducción de plantillas. El segundo tema que te quería comentar tiene que ver con un comunicado de prensa que emitió la Mesa del Turismo, que es una organización que, como su nombre lo indica, intenta favorecer, digamos, defender los intereses del sector turístico español. Es evidentemente una asociación de carácter privado. ¿Y a qué viene el tema de este comunicado de prensa? Como recordarás, Air Europa es una empresa que se estaba por vender a Iberia por 1.000 millones de euros. En el medio, en parte, la operación no se pudo cerrar porque operaciones de este tipo, lamentablemente, tienen que pasar por filtros burocráticos de supuestamente control de la competencia, en el cual unos burócratas deciden si esa operación se puede llevar adelante o no, cosa que es totalmente violatoria del derecho de propiedad, porque si dos empresas se ponen de acuerdo en un precio y en una transacción, el gobierno no tendría nada que opinar. Bien. Pero como las cosas son como son, y esos procedimientos son muy largos, la operación no se pudo sustanciar inmediatamente, y entonces en el medio vino la pandemia. Entonces, vino la pandemia, se suspendieron muchísimos vuelos, Air Europa se empezó a quedar sin liquidez, el gobierno la rescató con casi 500 millones de euros, por lo tanto renegociaron con Iberia que en lugar de 1.000 millones le iban a pagar 500, claro, es decir, Iberia iba a recibir una empresa que debía 500 millones al gobierno, por lo tanto pagaba 500 millones menos, vale. Ahora, la realidad es que la situación siguió empeorando y en este momento el gobierno es el principal acreedor de Air Europa con casi 600 millones entre préstamos y avales. Iberia ha dicho que de momento cancela la operación y prefirió pagar una indemnización a Air Europa antes que seguir adelante, dada la incertidumbre del contexto. Pero resulta que Air Europa sigue existiendo y sigue volando. Entonces, otras empresas, aparentemente Air France y KLM, que están juntas, han puesto su interés en Air Europa. Es decir, bueno, si Iberia no la quiere comprar, evidentemente los dueños de Air Europa la quieren vender y parece que han encontrado cierto interés por parte de Air France y KLM. Cosa que es absolutamente legítima, porque los dueños de Air Europa se la pueden vender a quien quieran, o incluso cerrarla si quisieran. Pueden hacer lo que quieran porque es una empresa que han construido ellos. Mi sorpresa es que esta asociación, la Mesa del Turismo, emite un comunicado pidiendo al gobierno que intervenga para que evite la venta de Europa a una empresa extranjera. Es un lenguaje que, digamos, mercantilista, de la época del nacionalismo proteccionista más rancio, que no se corresponde con la realidad. Entonces, por supuesto que dicen que es perjudicial para los intereses de España, porque si Air Europa junto con Iberia potenciarían a Madrid como un hub que podría captar tráfico que va hacia Asia, y bueno, entonces dan un montón de argumentos. En realidad es porque les conviene a ellos, evidentemente. Si hay más vuelos en Madrid, toda esta gente que está vinculada con la Mesa del Turismo le va a ir mejor. Pero entonces hay una solución más fácil. Si ellos no quieren que se venda,
a una empresa extranjera, que la compren ellos. Pero lo que no puede hacer un empresario nunca es pedir la intervención del gobierno, porque es algo contra natura. Y como se dan cuenta de que lo que están haciendo, digamos, no responde a ningún criterio empresarial sensato, dicen que lo hacen desde el respeto a la libre competencia y a la libertad empresarial. ¿Desde cuándo una intervención del gobierno favorece la libre competencia y la libertad empresarial? Precisamente lo que están pidiendo es lo contrario, es que cercene la competencia, que no le deje comprar a Air France y a KLM, la compañía Europa. Tienen un argumento que es parcialmente razonable, que es el siguiente. Ellos dicen, Air France recibió muchísimo dinero público. Entonces, dice, lo único que falta es que con ese dinero público nos compren una empresa y se fortalezcan en nuestro mercado. Pero en realidad, si tú lo piensas, es que el dinero público, francés en este caso, fue a Air France. Y Air France se lo da a los dueños de Europa. Si a ti te dijeran que los contribuyentes franceses y holandeses van a hacer una donación a la familia dueña de Europa, ¿qué problema habría? Sería fantástico en realidad. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ya te digo, mi sorpresa es esta que te comento, como el sector privado pidiendo la intervención del gobierno. Y mi reflexión es un poco más amplia, porque yo entiendo que los empresarios tengan que mirar a largo plazo y tengan que garantizar la supervivencia de sus empresas más allá de los gobiernos de turno. Entonces yo entiendo y me parece razonable que los empresarios, cuanto más grandes sean, más, digamos, se apeguen a una neutralidad política. Es decir, ellos, como decir, la política no va conmigo, mi empresa tiene que seguir, gobierne con gobierne. Eso es evidentemente razonable. Ahora, lo que yo no comparto con gran parte de los empresarios, y siempre hay excepciones, por supuesto, y me estoy refiriendo a los grandes empresarios, entre los cuales también hay excepciones, por supuesto, es que ellos no deberían confundir la neutralidad política con neutralidad ideológica. ¿Qué quiero decir? Los empresarios deberían ser, por su propia naturaleza, los principales defensores en una sociedad de los valores vinculados con la libre empresa, con la competencia, con los valores vinculados con el emprendimiento. Porque si ellos no lo hacen, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Los funcionarios? Es imposible. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los autónomos que apenas pueden llegar a fin de mes? No. Entonces, los empresarios, en particular los grandes, tienen una gran responsabilidad social, pero que no son esas cosas que ponen en la página web de responsabilidad social corporativa y entonces que plantan unos árboles y no. No, la principal responsabilidad social de las grandes empresas es promover los valores de la libertad, porque son ellos los principales beneficiarios y la sociedad en su conjunto se podría beneficiar enormemente si entendiera las ideas de la libertad promovidas desde un sector privado competitivo, no conchavado con el gobierno y que sea capaz de compatibilizar, como digo, esa neutralidad política que se comprende porque tienen que sobrevivir a los vaivenes políticos, pero no con neutralidad ideológica. A ellos no les puede dar lo mismo que un gobierno intervenga o no intervenga. No les puede dar lo mismo que un gobierno suba los impuestos o los baje, que suba el gasto público o lo baje. Si una empresa pide una regulación, tiene que saber que toda regulación conlleva costes, y los costes se pagan con impuestos, y los impuestos perjudican a las empresas, perjudican a toda la sociedad, pero perjudican también a las empresas, porque si los impuestos se lo ponen a las propias empresas, es evidente, tienen menos dinero que antes, pero si los impuestos se lo ponen
a la gente o a los empleados de la empresa, pues tendrán menos dinero para comprar sus productos, por lo tanto la empresa también pierde. Entonces, nunca una empresa puede pedir regulación, nunca una empresa puede pedir una intervención del gobierno, nunca una empresa puede pedir más controles. Entonces, este tema de la mesa del turismo me alarmó porque muestra qué desnortada está una parte del gran empresariado. Porque te repito, si los valores de la libertad no los defiende la gran empresa, no esperemos que lo vayan a defender los socialistas de todos los partidos. Entonces estamos en el horno, porque no estaríamos en una sociedad en que nadie defendería los valores de la libertad. Bueno, nadie no, hay muy pocos, hay organizaciones, está el Club de los Viernes, está el Instituto Juan de Mariana, hay muchas entidades, pero no es comparable con el poder que da una gran empresa y los recursos que da una gran empresa. Y el tercer tema que es importante conocer es, no sé si tú recordarás que la ministra María Jesús Chiqui Montero encargó un informe a unos supuestos expertos, casi todos catedráticos. Yo te digo la verdad, cuando a mí me dicen que los expertos son catedráticos, a mí no me genera mucha, digamos, intelectualmente sí merecen mi respeto, pero es gente que muchas veces está aislada de la realidad, porque es gente que tiene sus ingresos garantizados, porque pertenecen normalmente a universidades públicas, entonces tampoco tienen mucho interés en pelearse con los gobiernos, tampoco les afecta mucho la subida de los impuestos, etc. Entonces, cuando me dicen mucho catedrático, pues preferiría a alguien del sector privado que está en la trinchera cada día para opinar, porque me parece que es una opinión más comprometida. La cuestión es que el gobierno le pidió a un grupo de expertos un informe sobre el sistema tributario. Pero en realidad las conclusiones ya estaban conocidas de antemano, porque el gobierno lo que quiere es subir los impuestos. Entonces lo que buscaba era una justificación académica para lo que ellos quieren hacer. Ahora, para entender el tema, piensa lo siguiente. Imagínate una sociedad en la que hay un tipo único del IRPF que es el 100%. Es decir, todo lo que ganas se lo tienes que dar al gobierno. Luego el gobierno te daría, a través de transferencias, bonos, lo que sea, los bienes y servicios que necesites para vivir. Por lo tanto, tú no podrías decidir en ese caso en qué gastar ni qué hacer con tu dinero, es decir, si ahorro, si gasto, si invierto, no. Todo eso lo decidirán expertos del gobierno. Lo que te quiero decir, una sociedad en la que el IRPF fuese del 100% se asemejaría mucho a la esclavitud. Esto me parece que es evidente. Ahora, imagínate la situación opuesta. Una situación en la que no exista ni el IRPF ni ningún impuesto. Todos los ingresos pertenecerían totalmente a sus dueños. Y obviamente podrían disponer libremente de lo suyo. El único límite que tendrían para acceder a determinados bienes o servicios sería el límite de los ingresos que son capaces de generar. Por lo tanto, habría una libertad plena, incluso para gastarse todo el dinero en caridad, si fuese el caso. Entonces, el texto de este informe que este grupo de expertos acaba de entregar a la ministra Montero es, como te decía, la justificación académica a una subida de impuestos, como dice Montero, para modernizar el sistema tributario. Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas? Una propuesta es que haya un piso mínimo de tributación del impuesto sobre el patrimonio, es decir,
que Madrid no pueda más bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Es un impuesto que ya prácticamente está abolido en toda Europa. Y esta gente, imagínate cómo tendrán en la cabeza de que están pensando fórmulas para que en la única comunidad que bonifica ese impuesto regresivo, contrario al progreso, etcétera, que es Madrid, pues no lo puede hacer. Entonces, a esa gente hay que llamarla experta. ¿Experta en qué? ¿En exprimir a la gente? Realmente es algo increíble. Pero hoy no se quedan ahí, no se conforman con eso. Quieren, por ejemplo, proponen un impuesto a los billetes de avión, para que tú, si pensabas ir a otro lugar, que te cueste más caro. Entonces, ¿cómo tiene la cabeza esa gente? ¿En qué términos piensa? ¿Qué valores defienden? ¿Esos son expertos? Por favor, esos son colaboracionistas del gobierno. Colaboracionistas del peor gobierno de la democracia española. ¿Por qué te digo esto? Porque a ti te podrán decir los argumentos que quieran, que es necesario subir los impuestos para proteger el medio ambiente, para financiar los servicios públicos, para reducir el déficit fiscal. Bueno, eso en realidad ni en sueños lo piensan. Para la justicia social, para lo que quieras. Pero si tenemos en cuenta lo que te dije antes, de que un impuesto del 100% equivale a la esclavitud, no podemos tener dudas de que este libro blanco, como lo han llamado ellos, es un paso hacia la esclavitud, porque nos acerca más a una situación de esclavitud. Como me dijo Antonio Bonilla, un tuitero, habría que llamarlo el libro negro del contribuyente, y tiene toda la razón. Porque si la gente, sea por el motivo que fuere, tiene que entregar una mayor proporción del fruto de su trabajo al gobierno, es menos libre, por más vuelta que le demos al tema. Entiéndeme bien. Desde los minarquistas, es decir, los que buscan un Estado mínimo, hasta los socialdemócratas, están todos de acuerdo en que tiene que haber un Estado que debe proveer unos servicios esenciales: defensa, seguridad, justicia y alguno más. Por lo tanto, desde los minarquistas hasta los socialdemócratas están de acuerdo en que tiene que haber algunos impuestos para financiar esos servicios esenciales. Bien. Pero nunca podemos olvidar que la naturaleza de los impuestos se parece más a la de un robo que a la de una cuota o una donación. ¿Por qué? Porque los impuestos se pagan bajo amenaza de multa o de cárcel. Y además no te puedes dar de baja del gobierno, no te puedes dar de baja del Estado. Entonces, si tenemos en cuenta que debe haber impuestos para pagar esos servicios mínimos, pero al mismo tiempo sabemos que la naturaleza de los impuestos se asemeja más a la de un robo que a la de una cuota, la conclusión lógica es que los impuestos deberían ser los mínimos imprescindibles y que todo lo que excede ese mínimo imprescindible es una violación del derecho de propiedad, es decir, es una violación del derecho a que cada uno disponga de lo que es suyo. En el caso de la realidad española es que además no hay ninguna necesidad de subir los impuestos. Vivimos en un país que tiene 23 ministerios nacionales, 8.100 ayuntamientos cuando estaríamos de sobra con 2.000, 17 parlamentos autonómicos, 38 diputaciones para suplir la falta de escala de esos ayuntamientos que no pueden dar servicio porque son muy pequeños, televisiones públicas deficitarias, rescates a empresas ignotas, que encima el gobierno no tiene la desvergüenza de decir que son estratégicas. Me refiero a Plus Ultra. Y así podríamos estar hasta pasado mañana diciendo gastos públicos improductivos. Pero además no te olvides de otra cosa. Como ya te dije más de una vez, el gobierno es gente que gasta dinero de terceros en beneficio de otros.
Por lo tanto, no tiene ningún incentivo para economizar. ¿Qué te quiero decir? Que aún en el gasto público para financiar los servicios esenciales, también hay derroche por la propia naturaleza del sector público. Los impuestos progresivos, te he comentado más de una vez, son negativos para el conjunto de la sociedad. Y para quien tenga dudas, solo basta recordar que los impuestos progresivos eran una de las propuestas del Manifiesto Comunista para abolir el capitalismo y nuestro sistema de libertades. A lo que voy es que es falso que el sistema tributario español no sea progresivo. Hoy, el 4 y poco por ciento de los contribuyentes, son 900.000 personas, que declaran rendimientos de más de 60.000 euros. Ya me contarás qué clase de millonarios son personas que a lo mejor tengan un rendimiento de 65.000 euros, de 70.000 euros. Un 4% paga el 40% de todo lo que se recauda por IRPF. Es decir, esa gente paga 10 veces más de lo que le correspondería pagar si hubiera un impuesto proporcional. Pero cuando vas subiendo por la escala y llegas a los que ganan más, la desproporción es todavía mayor, porque encuentras que el 0,06% de los que más ganan, son menos de 12.000 personas, pagan casi el 8% del total, pagan 130 veces más de lo que le corresponde. La pregunta es, ¿hasta qué punto pretende llegar la ministra Montero? ¿O quiere directamente llegar a la expropiación lisa y llana? Lo que hay que entender es que el tema de los impuestos no es un tema financiero, es un tema de libertad. Y eso es evidente cuando quieren gravar hasta los billetes de avión. Es decir, un impuesto para dificultar los viajes. Lo que consiguió el ingenio privado, inventando las aerolíneas low cost, lo puede arruinar un grupo de burócratas eco-friendly. A mí me da escalofríos pensar la cantidad de alumnos que recibe ideas contrarias a la libertad en las universidades a través de estos supuestos catedráticos expertos. Y para terminar, que este texto sea parte de una de las reformas que se habían comprometido con Bruselas es tragicómico.